Anunciado Rodrigo Parra, analista de datos, nos acompaña en esta edición. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un placer reencontrarnos. Buenos días, Patricia, Tanús, ¿cómo están? Esta curva mortal al alza, 3 picos significativos de muertes a causa de la pandemia en las últimas semanas. ¿Qué nos dicen realmente? ¿Que estamos en el peor momento de la segunda ola? Otros analistas aseguran que estamos ingresando a una tercera. ¿Esto de qué forma es significativo? Porque impactante ya lo es. Sí, independientemente de la definición que le pongamos, una tercera ola que superpone sobre una segunda o un nuevo pico de la segunda, lo que es claro es que estamos en el peor momento de la pandemia en cuestión de fallecidos. En las últimas semanas, como ya adelantaba, se han reportado picos de fallecidos. El último fin de semana se han reportado más de 400, que nunca habíamos visto una cifra de esta magnitud. Y ya son casi 330 personas que se reportan fallecidas a diario por COVID, según lo que indica el MINSA cada día. Y esta cifra representa un aumento de casi 70% con lo que se reportaba hace 3 semanas. El crecimiento ha sido muy rápido, lamentablemente. La tendencia viene desde incluso la última semana de marzo, ¿no?, cuando se reportaba la presencia de la variante brasileña en nuestro país. Sí, Rodrigo, justamente te quería consultar respecto a la cantidad de contagios que hay, porque si bien es cierto hemos alcanzado picos de personas fallecidas en 24 horas, no se ha alcanzado un pico de número de contagios por día. La proporción quizás en aumento no es similar en ambas cifras. Podríamos decir que la letalidad quizás ha aumentado o no necesariamente. Esta proporción entre ambas cifras, ¿a qué se debe? Justamente tenemos en imágenes el reporte del MINSA, sostiene que hay 559 personas contagiadas en las últimas 24 horas y podría resolver este punto en particular. Parece poco, ¿no? Sí. Bueno, la cantidad de casos que se han reportado en las últimas semanas ha ido disminuyendo ligeramente. Esto también a su vez porque se ha reducido la cantidad de pruebas que se reportan a diario. Igual no podemos negar que la proporción de casos que se reportan sobre el total de pruebas sigue aumentando ligeramente. En la última semana, hace 2 semanas, la positividad por pruebas moleculares era alrededor de 14% y esta terminó la semana casi en 16 a 17. Entonces hay un aumento de contagios, pero si bien, como ya comentabas, la cantidad de nuevos casos que se reportan a diario no ha variado mucho, pero sí ha aumentado, la proporción de estas que requieren hospitalización y camas UCI y también la proporción de fallecidos sí ha aumentado considerablemente. Esto lo vemos en los números, pero si lo corroboramos con lo que indica el Colegio Médico es que se están viendo que los casos que están llegando vienen con síntomas más graves y en menor tiempo, y sobre todo de personas mucho más Claro, jóvenes, desde Rodrigo, 30 años inclusive. Y sí. es ahí donde vemos el desfase entre los nuevos casos que se reportan a diario y el incremento casi exponencial de los fallecidos que vimos en las últimas semanas. Rodrigo, brevemente, ¿la letalidad, por lo tanto, ha aumentado o no respecto al virus y con la presencia de la nueva variante? Sí, al menos en nuestro país, basados únicamente en los números, sí. Ahora, esto también nos podría llevar a concluir que entonces más personas están muriendo en casa sin recibir asistencia y que personas que si tuvieran esta posibilidad de acceder a un servicio de salud podrían salvar su vida. Entonces el margen se vuelve más amplio. Efectivamente, por más que se haya ampliado la capacidad de camas UCI, sigue siendo insuficiente porque la demanda de estas se ha casi duplicado en estas semanas y por lo mismo hay mayor cantidad de personas que mueren en domicilios, pero también en establecimientos de salud la curva sigue aumentando en las últimas semanas. Rodrigo, ¿qué sucede si nos comparamos con otros países en Europa, por ejemplo, que ellos siempre han ido por delante de nosotros en términos a las apariciones de las olas? Ellos han alcanzado un pico, quizás, y en algunos países está descendiendo, nos hemos podido informar y se ha registrado esto. En el Perú, comparando más o menos el comportamiento del virus tanto en Europa o en Estados Unidos y con Sudamérica, otros países de la región, ¿podría hacerse una proyección en cuánto tiempo alcanzaríamos un pico o no necesariamente con la data que tenemos actualmente? Sí, lamentablemente nosotros estamos en un constante pico. En las últimas semanas hemos solamente
aumentado este récord de fallecidos. Todavía no se ve un horizonte en el cual se puede estabilizar, porque con las últimas cifras que parecían de que estaba desacelerando un poco la curva de fallecidos, lamentablemente esta sigue aumentando. Si nos comparamos a Europa, que están en terceras o incluso cuartas olas, ellos tienen picos de contagios, nuevos casos reportados a diarios. Lo que no tienen es picos de fallecidos, al menos no la mayoría. ¿Y qué pasa? Ahí se ve la diferencia de la holgura que tienen en el sistema de salud, en cuestión de camas UCI, de ventiladores. Nosotros estamos muy limitados y siempre lo hemos estado en cuestión de camas. Y esto hace que al menor incremento de casos se copie nuevamente el sistema y veamos directamente el incremento en fallecidos. Rodrigo, de la parte social tenemos complicaciones mentales, depresión, producto de esta pandemia, incertidumbre. Tenemos también una fatiga, donde muchas personas ingresan nuevamente a la etapa de negación y bueno, ya, si me toca, me toca, y empiezan con este tipo de discursos que hasta cierto punto parecería comprensible. De parte del gobierno hay nuevas medidas, hay nuevos protocolos, nuevas disposiciones y restricciones. Entonces, ¿qué hacemos para no quedarnos ya en el diagnóstico? ¿Qué más se puede hacer? Porque ayer a los ministros les decían la posibilidad de evaluar una nueva cuarentena total y prácticamente lo negaban. Esto de estar en evaluación era prácticamente decir por ahora no se puede porque la economía sería insostenible como está ahora. ¿Qué más cambiar y qué hacer en la estrategia? Sí, muy aparte de los temas económicos que ya lo comentaron, hay un agotamiento de la población que ya no tolera, no respeta una cuarentena muy estricta. Si lo vemos por movilidad, cuando se han aplicado cuarentenas estrictas últimamente, no se están respetando del todo. Desde que se empezaron a aplicar las cuarentenas focalizadas con ciertas flexibilidades para algunas provincias que no estaban en nivel extremo, se vio una reducción, al menos en la mayoría, si lo medimos por exceso de fallecidos. Entonces, de alguna forma podríamos asociar que la medida fue útil para la mayoría de estas, pero sin embargo, Lima ha sido la última región en descender en positividad y fallecidos y es nuevamente la que está entrando en nivel extremo. La reducción que tuvo Lima durante el mes de febrero fue mínima para que haya bajado nuevamente a nivel alto y vemos que ha colaborado lamentablemente en que la curva nacional de fallecidos aumente nuevamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, se tiene que seguir enfocando en cuarentenas focalizadas, pero sobre todo lo que está haciendo todo el mundo, aumentar el ritmo de vacunación. Nosotros estamos ni siquiera 3% de la población objetivo que se va a vacunar. Esperemos que lleguen mayores lotes y se pueda aumentar este ritmo, porque si no, vamos a seguir repitiendo esto a medida de que vayan llegando las olas. Claro, y justamente ayer informábamos sobre lo que ocurre en Israel, que el 70% aproximadamente de la población ya está vacunada y ya no se utilizan las mascarillas en las calles, ya no es necesario, según lo ha determinado el mismo gobierno israelí. En el Perú, ¿cuánto porcentaje sería necesario, según la data que usted tiene, cuántas personas, más que el porcentaje, cuántas personas aproximadamente vacunadas con segunda dosis para poder tomar esta decisión? Sí, con segunda dosis se tiene poco más de 500.000 personas y con primera dosis más de 700.000 personas. Israel empezó a ver efectos cuando su población, al menos con la primera dosis, alcanzó un 70% de esta. Nosotros estábamos todavía, como mencionaba, casi a ni siquiera un 3%. Entonces el camino por recorrer aún es largo. Hablamos que posiblemente si mantenemos este ritmo son años, lo cual sería ilógico y se espera que el ritmo aumente para poder hablar de un objetivo tal vez en el siguiente semestre del 2022.